corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó.
Buenas noches, Dios les bendice, bienvenidos a un sábado más. Vamos llegando a un tiempo de bendición, de palabra. Hemos vivido una semana donde Dios ha construido nuestra vida y en nuestra intimidad hemos buscado a Dios. Y vamos a empezar este tiempo como lo hacemos siempre, orando y teniendo un tiempo allí en familia. Seguramente cada varón, cada mamá, cada papá ha tomado este tiempo para orar y para fortalecer a la familia. Los tiempos van cambiando y sabemos que ya menos tiempos queda para llegar al fin de esta prueba, de esta batalla, de esta lucha que Dios y que quizás alguien haya plantado en medio de este mundo. Por eso vamos llegando al final. Sabemos que los tiempos van pasando y que todo tiene un tiempo de comienzo y de final en este mundo. Vamos a orar y decimos: Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias porque tu amor y tu presencia ministran nuestro corazón. Sentimos la paz de saber que estás con nosotros y que aún en medio de toda esta tempestad, de todo, Señor, esto que está sucediendo en el mundo, estás con nosotros y en nosotros. Esa es nuestra paz. Esa es, Señor, nuestra fortaleza y es nuestra fe de saber, Señor, que guardas a tus hijos, que proveerás y provees a tus hijos, aún en tiempos de dificultad y en tiempos de bonanza. Siempre tu mano estará trabajando a favor de nuestras vidas. Padre, danos la sabiduría y danos la luz para llevar adelante, Señor, a nuestro hogar y aún para conquistar tu presencia, porque sabemos que las añadiduras son el fruto de haberte buscado. Gracias, Padre. Bendice a cada familia representada y a cada familia que está allí alrededor de esta mesa o allí en este hogar, Señor, compartiendo esta palabra. Fortalece a cada uno de mis hermanos y amigos, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir el título de la palabra de esta noche es Diferentes lenguajes, malos resultados. Diferentes lenguajes, malos resultados es la palabra de esta noche. Luego del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y allí en Génesis capítulo 9, verso 1, Dios va a bendecirlos, pero también va a enviarlos a tres cosas. Y una de esas cosas es: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Dios con cada hombre tiene un propósito claro y específico. Luego del diluvio, 120 años después, Dios va a enviar a Noé, va a enviar a sus hijos a volver a llenar la tierra. Va a volver Dios a dar el mandato de fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. 120 años después del diluvio, allí por 1921 a.C., los hijos de Noé salieron de la tierra para conquistar este mandato. Se distribuyeron en diferentes lugares, pero Génesis capítulo 11, que es lo que vamos a leer esta noche, versículo 1 al versículo 9, nos va a relatar una de las historias más hermosas que tiene la Biblia, pero más erróneas, del hombre desobedeciendo el mandato de Dios. No se olvide, 3 cosas Dios va a enviar a hacer a los hijos de Noé, y a Noé y sus hijos y sus generaciones Dios le va a enviar: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y llenar la tierra era seguir en tu camino
por donde vayan van a ir quedando, pero jamás, jamás van a dejar de marchar. Génesis 11, versículo 1, dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Atraídos por la hermosura, por la fertilidad de la tierra, se resolvieron los hijos de Noé suspender la marcha y fijar allí su residencia permanente. Dios va a comenzar allí en el capítulo 9, versículo 1, los va a mandar a llenar la tierra, no a detenerse en un camino, los va a mandar a multiplicarse y a fructificar. Sin embargo, el hombre va a querer ocupar el lugar de Dios, y ese es uno de los graves pensamientos y con lo que debemos tener cuidado, porque ellos van a decidir detener la marcha, porque quedaron impactados, porque les gustó una tierra, porque les gustó un lugar, porque les gustó cómo esa tierra daba frutos, porque el lugar era hermoso. Quedaron anonadados detrás de lo natural, pero Dios nunca los envió a detenerse, sino que Dios les había enviado a no detener, aún en ese lugar fértil y hermoso. Dios les había enviado a seguir marchando, a no suspender esa marcha, sino que a llenar el mundo. Sin embargo, el hombre va a desobedecer a la voz de Dios, y va a desobedecer al mandato de Dios, y va a decidir detrás de lo que puede ver, detrás de lo que piensa, detrás de sus deseos personales y almáticos. Y ese es un grave problema para los hijos de Dios: no entender la voz de Dios y no continuar el propósito de Dios. No obedecieron a la voz de Dios de llenar la tierra, y cambiaron el objetivo. El propósito fue dañado. Ese propósito que Dios había marcado fue dañado en el corazón de los hombres por la ambición de ver una tierra fértil, por la ambición de sus propios corazones. Cambiaron un lenguaje, rompieron un lenguaje unánime, un lenguaje de bendición. Decidieron cambiarlo por un lenguaje humano, por lo que ellos pensaban, por lo que ellos soñaban, por lo que ellos deseaban. ¿Quién les habrá dicho? ¿Quién les dijo
que en el propósito de Dios no iban a conquistar absolutamente lo mismo. Nosotros los hombres tenemos que tener cuidado con nuestros propios pensamientos. Más cuando no hemos entendido a Dios, cuando nuestra comunión es errónea con Dios. ¿Sabe? Usted no está bien con Dios si usted no puede tener un tiempo para escuchar una predicación, si no puede apartar el tiempo para orar y darle a Dios su tiempo. Por eso la confusión del lenguaje. El lenguaje de Dios siempre va a ser para llevar la gloria a Dios y para entender sus propósitos. El objetivo de construir la torre fue unirse y no dispersarse más, cuando Dios había dicho que debían dispersarse un poco aquí, un poco allá, pero la tierra tenía que ser poblada por los hijos de Noé. Y los hombres decidieron almáticamente, emocionalmente, cuidado con nuestras emociones, porque las emociones no están preparadas para sostenerte en el propósito de Dios. Es tu vida espiritual en comunión con Dios la que te sostiene y te sostendrá en estos tiempos difíciles y en el propósito de Dios. Cuando estás emocionalmente, cuando actúas emocionalmente, todo lo trabajas desde lo que puedes ver, desde lo que piensas, pero jamás de lo que Dios ha enviado. Había un proceso de Dios, era dispersarse, era el deseo de Dios. Y lo que ellos van a hacer, se unieron para desobedecer a Dios. Vamos a crear un lugar para unirnos. Vamos a crear un lugar que nos una. Ya no vamos a dispersarnos por la tierra como Dios nos mandó. Un lugar de idolatría. Quisieron crear una tierra, una torre como un vínculo de unión. Quisieron crear, esa torre fue el lugar de idolatría, de unión entre ellos. Porque cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría. Esta torre iba a ser el monumento a la unidad. Y todos iban a ver esa torre para recordar, y vamos a ponerle un nombre. A esta unidad le vamos a poner un nombre. Y vamos a ver esta torre para no dispersarnos más. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón se llama idolatría. Esa torre iba a ser el gran símbolo de idolatría. Pero pastor, era para unirse. Pero se unieron para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Cuando Dios dice es tiempo de dispersarte, tienes que dispersarte. Cuando Dios dice es tiempo de unirte, tienes que unirte. Pero jamás manejes el propósito de Dios con tus emociones, con tus sentimientos, porque terminarás hablando un lenguaje que termine dividiendo, porque Dios siempre va a cumplir su propósito. Quisieron crear una torre con un vínculo de unión, se lo vuelvo a repetir, pero con un vínculo que lo llevara a sujetarse a la gente, a un hombre. Ellos dijeron, ahora va a haber un jefe que va a mandar sobre todos nosotros. Quisieron ocupar con un hombre el lugar de Dios. Ya no vamos a obedecer a Dios. En ese lugar va a haber un hombre. Y ese hombre nos va a gobernar. Y vamos a crear un ámbito político establecido por el hombre. Qué triste cuando el hombre desobedece a Dios.
La torre es el símbolo de un hombre queriendo demostrar su poder y su fuerza. No había piedras, decidieron crear ladrillos con lo que tenía la tierra y con asfalto pegar esos ladrillos para ejecutar una torre tan alta que llegue al cielo. El hombre queriendo demostrar orgullosamente que puede y su poder. ¿Cuántas veces creamos una torre en nuestro corazón que no le permite a Dios gobernar? Yo sí puedo. Y allí ellos crearon y quisieron demostrar el poder del hombre creando la torre de Babel. El hombre manifestándose en contra de la voluntad de Dios. Ellos quitaron a Dios como la prioridad de sus vidas para unirse detrás de un símbolo. Y detrás de ese símbolo buscaban la unidad, pero no el propósito de Dios. Tenga cuidado de confundir lo bueno con el propósito de Dios. El propósito de Dios es más bueno que lo que hay en tu corazón. La gente necesita a Dios. La gente no necesita solo un acto emocional y de amor. La gente necesita a Dios, aquel que puede suplirle todo. Y Babel era una torre que venía a quitar el lugar de Dios, a Dios como prioridad de sus vidas. A ese Dios que había servido Noé, a ese Dios que salvó a Noé y que lo dejó viviendo en las montañas y con el arca en ese lugar. Pero sus hijos decidieron vivir lejos, crear su propio pensamiento, crear su propio Dios. Crear una torre que le demostrara a Dios que ellos eran tan fuertes y tan poderosos como Él. Un hombre orgulloso. Un hombre orgulloso es aquel que le quita el lugar a Dios y que dice: no, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie cuando deja de hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios. La torre estaba en medio. Ellos querían acercarse a Dios, pero a su manera. ¿Sabe? Ellos quisieron dejar con esa torre un legado, una herencia. Y lo quisieron dejar desde sus propios pensamientos para sus hijos. Vamos a dejar esta torre para que los que vienen vean lo que hemos hecho. Quisieron alcanzar fama en sus generaciones. Quisieron marcar a sus generaciones. Pero el grave problema es que lo quisieron hacer sin Dios. Son un problema las personas que quieren marcar a sus hijos lejos de Dios. Las personas que viven lejos del legado de Dios, de las palabras de Dios. Aquellos que no viven y ni hablan la palabra de Dios. Son un problema. Ellos quisieron dejar un legado y una herencia. Un legado y una herencia que estuviesen lejos de la voluntad de Dios. No podemos dejarle nada bueno a nuestros hijos si sale de nuestro corazón. Lo mejor que le puedes dejar a tus hijos es vivir en el propósito de Dios. Pastor, que dice que no le dejemos nada. No, Señor. Si usted vive en la voluntad de Dios, su hijo va a tener todo lo que necesite, porque todo lo que él necesita ha sido diseñado y preparado por Dios, pero en el propósito de Dios. Quien no habla y vive la palabra de Dios recibe los malos resultados de vivir y obedecer a sus propios pensamientos. No hacer la voluntad de Dios, no vivir la palabra de Dios, nos va a traer como consecuencia el vivir en un lenguaje que nos separa
del propósito eterno y nos separa de la presencia de Dios. Vivimos en tiempos difíciles. Dios va a descender para detener lo que estaban construyendo los hombres. Porque la Torre de Babel era un acto de idolatría, porque era un acto pensado para enorgullecerse a sí mismo. Era un acto pensado para obedecer a sus pensamientos, pero no al pensamiento de Dios. Tenga cuidado, porque sus pensamientos pueden ser buenos, pero sus pensamientos tienen que estar alineados al propósito de Dios. El propósito de Dios para mi vida y para mi familia fue venirnos a La Toma, a llevar adelante, venirnos aquí a vivir a la ciudad de La Toma, San Luis, para llevar adelante el propósito de Dios. Pero si emocionalmente hubiésemos estado pegados, decimos, pero Dios sabe que no podemos abandonar nuestra casa, nuestra familia, la gente que amamos, y hoy que con el aislamiento no los podemos ver, no podemos estar cerca si les pasa algo. Eso dice mi área emocional. Pero sin embargo, la palabra de Dios, Dios nos envió a llevar adelante un propósito, no emociones de hombres. Cuando usted pone las emociones por sobre el propósito, su lenguaje no va a traer buenos resultados, ni para usted, ni para sus generaciones. Porque Dios siempre va a cumplir su voluntad. El problema es quién va a llevar los beneficios de haber obedecido a la voz de Dios. En mi emoción decimos hoy nos gustaría estar en casa cuidando, estando cerca de nuestros padres, pero sin embargo hay un propósito de Dios, que cuando usted desobedece a la voz de Dios, está obedeciendo a la voz de su orgullo personal y está desobedeciendo. Sepa que los diferentes lenguajes, el hablar un lenguaje que Dios no está hablando, no va a traer buenos resultados para tu vida. Las personas hoy necesitamos, los seres humanos necesitamos más y más de Dios. Pero en este más y más de Dios necesitamos rendir nuestro corazón y buscar a Dios y dejarnos ministrar por aquellas personas que Dios ha puesto para ministrar y ser luz en este tiempo. Porque a veces estamos demasiados orgullosos en nosotros mismos. Usted y yo necesitamos de Dios. La Torre de Babel, un gran edificio al orgullo, un gran edificio a la desobediencia. Pero Dios nunca va a dejar que avancen los despropósitos sobre los hijos de propósitos. Dios va a descender, ¿sabe? Dios va a descender y va a trabajar y se va a enojar, si me deja y me permite, en el puntano básico clásico. Porque Dios entendía, uno, que la Torre de Babel, ellos la querían establecer como un símbolo de idolatría. El lugar que quitaría era el lugar de Dios. Ya Dios no iba a ser el símbolo de la unión, sino que la torre iba a ser el símbolo de la unión del pueblo. Ya el pueblo no se iba a dispersar por toda la tierra. El pueblo iba a quedar unido detrás de sus propios deseos. Por eso Dios va a destruir Babel.
Y si usted quiere un punto más, Dios quería frustrar el plan, los hombres quisieron frustrar el plan divino de Dios, que era que la familia se extendiera sobre la faz de la tierra. La torre era el símbolo de frustrar un plan de Dios. La torre era el símbolo del egoísmo humano. La torre era el símbolo de la desobediencia humana. La torre era un símbolo de idolatría. Nosotros adoramos a los hombres, porque Dios iba a destruir la torre, porque Dios descendió, porque nadie puede ocupar el lugar de Dios. Dios va a confundir las lenguas y Dios los va a esparcir por los 4 puntos cardinales de la tierra. Usted puede vivir como usted quiera. Usted puede desear lo que usted quiera, pero vivir lejos de Dios y cumpliendo su voluntad y no la voluntad de Dios, tiene que saber que es vivir con un lenguaje que traerá malos resultados para su vida y para sus pensamientos. La Torre de Babel trajo el resultado de que nunca más muchos de ellos iban a poder volver a tener una comunión. Dios quebró ese pacto que había entre los hombres, esa unión y ese lenguaje que les permitía estar en comunión. Cuando no hay un lenguaje santo, entra la confusión. Cuando no hay un lenguaje de hablar y de vivir lo que Dios quiere bajo el propósito, va a entrar siempre la confusión de los lenguajes. Y cuando la confusión se manifiesta en un hogar, ese hogar queda dividido, esa casa queda dividida. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Dios deshizo todos los planes de los hombres, pero el propósito de Dios se llevó a cabo. Dios deshizo todos los planes. Se acabó la torre. Se confundieron las lenguas. Los hombres salieron asustados para diferentes lugares, aún sin poder entenderse. Cuando un hombre vive en la desobediencia de Dios, entra la confusión en el hogar. Cuando una ciudad no puede oír a Dios, cuando las personas no oímos a Dios, lo primero que entra en el hogar es la confusión. No sé por qué no me entienden. Queremos unir a la familia y la familia se desune. Es porque se ha levantado Babel en medio del hogar. El espíritu el espíritu de Babel se ha metido en medio del hogar. Y el espíritu de Babel es ese que ha levantado un hombre para poner sus razones por encima de la voluntad de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hoy cuide su hogar. No son tus razones las que deben prevalecer, son los planes de Dios. Porque las razones del hombre ponen en peligro a su descendencia, a sus generaciones, ponen en peligro la unidad santa. Porque cuando Dios se levantó con ira en contra de ellos, Dios dijo: vamos,
porque a ellos la maldad que hay en su corazón, nadie la detiene. La desobediencia que hay en su vida, nadie la detiene. Dios vino, los confundió. Y esa confusión creó la división. Dios terminó cumpliendo el plan. Y ellos terminaron viviendo como Dios quiso. Pero no es lo mismo vivir en bendición que en desobediencia. Porque el haber desobedecido trajo los malos resultados de no poder entender más al otro. Cuando hablamos por nuestros pensamientos y emociones, siempre pondremos en riesgo nuestra relación con Dios. Hoy el papá no puede ser un hombre almático. La mamá no puede ser una persona que hable delante de sus hijos por emociones. Tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que levantar en tu hogar la obediencia a la palabra de Dios. Porque es lo único que hará prosperar tu hogar en estos tiempos difíciles. Porque hoy más que nunca Dios se levanta en contra de la idolatría, en contra de todos aquellos que tuvieron un corazón desobediente. Este es un tiempo de arrepentimiento, pero también es un tiempo de obediencia. Recuerde que vamos a ser juzgados por la palabra. Lea la Biblia, porque mientras más lejos estés de la palabra de Dios, menos vas a entender el propósito. Y van a venir confusiones a tu mente y a tu corazón. Pero la confusión va a venir para traer división. Los planes del hombre nunca prosperan si Dios no está en ellos. Y muchos hemos levantado torres entre Dios y nuestra vida. Muchos hemos levantado muchas veces torres entre nuestro negocio y Dios, entre nuestros pensamientos y Dios, entre mi economía y Dios, entre mis hijos y Dios. Hemos levantado torres. Entre la palabra de Dios y mi vida hay una torre. Cuando yo tengo la palabra y no la vivo, hay una torre entre la palabra y lo que Dios me dice y yo. El hacer lo que me parece siempre me va a llevar a la idolatría y me va a alejar de mi verdadera adoración. Allí se levantaron esos hombres solo para levantar una torre que saciara su sed de idolatría. Era más fácil quedarse en un lugar hermoso donde se sentían saciados, pero no plenos. Era más fácil tratar de saciar su carne que saciar al Dios de su adoración. Era más fácil llevar lo que ellos pensaban, hacer lo que pensaban, que cumplir la voluntad de Dios. Pero lo único que te garantiza que te va a ir bien en la vida es cumplir la voluntad y los propósitos de Dios. Cuando tus pensamientos no están alineados a la palabra de Dios y los planes de Dios, siempre va a haber divisiones en nuestro hogar. Papá, mamá, cuando tus pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios, prepárese. Cuando no alineas tu cabecita al tiempo de oración, muchos dejan de orar y dicen, bueno, ya vamos a orar. Dejan de reunir a la familia alrededor de la mesa en este tiempo.
Y es la culpa de un padre y de una madre que decidieron no hacerlo. Porque los hijos siempre van a obedecer a sus padres. Cuando tus pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios. Dios no mandó a crear idolatría, un lugar para que sea ocupado por otros dioses. Dios te mandó a obedecer su palabra. Dios te mandó a vivir por su palabra. El pueblo, los hijos de Noé, terminaron dispersados por la tierra. Terminaron sin entender lo que habían hecho, pero hablando un lenguaje, todos diferentes, que eso habla de la división. Tenga cuidado de construir pensamientos que no estén fundamentados en los planes de Dios. Hoy más que nunca, cuide sus pensamientos, fundamente sus pensamientos en los planes de Dios. El hombre que construye su vida lejos de los planes de Dios solo crea idolatría. Por eso, si va a hacer algo, antes pregúntale a Dios, así sea algo bueno. Cuando usted hace, no, pero si es algo bueno, no, si es algo bueno, también pregúntele a Dios. Porque todos los planes que Dios no avala son idolatría. Todo lo que Dios no te mandó a hacer, no lo hagas. Cuando una familia no tiene y vive llevando adelante los planes de Dios, solo se termina dividiendo. Cuando una familia no vive la voluntad de Dios. Cuando una familia, y voy a terminar con esto, no vive en los planes de Dios, ya está dividida. Porque lo único que nos une es Cristo. Y si en Cristo no está unida la familia de Dios, si la familia no ora, si la familia no se fortalece, si la familia no tiene a un padre y una madre que ministre, estamos hablando un lenguaje que nos va a llevar a los malos resultados. El lenguaje que Dios soltó sobre la desobediencia es un lenguaje que solo trae división. Es un lenguaje que trae confusión en el hogar. Es un lenguaje que trae división. Muchos Babel se han levantado en la casa de los hijos de Dios. Lenguajes diferentes, lenguajes de confusión, lenguajes de duda, lenguajes muy alejados de la palabra de Dios. Escúchese hablar y usted va a poder escuchar qué hay en su espíritu. Si está fuerte, si está cerca o está lejos de Dios. Por favor, en este tiempo, no salga de los planes de Dios. Alinee su pensamiento a los pensamientos de Dios. Si Dios te mandó a ser prosperado, fructificar y seguir marchando, no deje de marchar, porque ellos dejaron de marchar, porque ellos dejaron de llenar la tierra como Dios les había enviado, y ellos rompieron el pensamiento de Dios en sus corazones. Y cuando entra la idolatría y cuando entran sus propios pensamientos, el hombre comienza a vivir los malos resultados de no haber obedecido a Dios. Tus pensamientos, el lenguaje que Dios va a introducir, era un lenguaje que iba a traer, primero, confusión, segundo, división. Cuando estás lejos de Dios y cuando tus pensamientos no se han alineado, lo único que vamos a dejar como resultado a nuestras familias es confusión y es división. Cuidado, cuidado los padres de familia, porque los que tuvieron la idea de hacer algo sin
que Dios lo haya avalado, fueron los padres de familia. Hoy más que nunca, no hagas nada sin que Dios te haya dado el sí. No hagas nada que esté lejos del propósito de Dios, porque vas a crear un lenguaje de confusión y de división sobre tu hogar. Dios te bendice. Inclinemos nuestro corazón para oír la voz de Dios, pero por favor, como padre espiritual y como padre de familia, quiero volvértelo a pedir. No te salgas del propósito de Dios. No dejes que tus emociones gobiernen tu hogar. Y no hagas ningún proyecto, por más bueno que sea, sin que Dios te haya enviado. Los padres quisieron unir a todos para que no se dispersaran más. Pero a través de la desobediencia crearon un lugar de idolatría, de división y de confusión. Dios te bendice. Que tu casa sea un hogar de amor, de unidad y de fe, no de confusión, de división y de odio. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Danos la luz en este tiempo para vivir conforme a tu palabra y a tus decretos. Que tu propósito nos guíen hacia la verdad. Guárdanos de ser idólatras, aún de nuestros sueños y de nuestros proyectos que han sido aislados de tu voluntad. Guárdanos en tu voluntad. Bendice cada hogar en esta noche. Bendice cada familia y levanta al que está cansado, al que está cargado, y oramos por nuestros hermanos que están pasando procesos de enfermedades. Oramos para declarar que tu mano poderosa se posa sobre ellos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, trae paz y no permitas, danos la sabiduría. Danos el entendimiento para guiar nuestro hogar bajo tu propósito y tu voluntad. No permitas que Babel se levante en medio de la casa de tus hijos. Guárdanos en tu propósito. Guárdanos en tus sueños. Guárdanos en tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos en esta noche. Bendice la unidad. Dale paz al varón. Dale paz al padre de familia. Pero enfócalo. Alíneanos en tus sueños. Padre, bendice y fortalece a cada madre. Bendice a los hijos, a los abuelos. En el nombre de Jesús. Padre, declaramos que tu presencia y tu Espíritu Santo les ministra. Gracias, Padre. Guárdanos de vivir en desobediencia a tu palabra, en vivir en despropósito y en vivir fuera de tu voluntad. Bendice cada hogar, aún, Señor, la ofrenda que toman para bendecir en este tiempo. Declaramos que es una ofrenda de paz y no de guerra, que es una ofrenda de amor y de honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Bendice a las familias en este tiempo y levanta, Padre, aún en este tiempo de adoración y de presencia. Levántate, Señor, en medio de cada hogar para manifestar tu voluntad y tu amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice. Juntos estaremos ya preparándonos para el día 23. Vamos a vivir un tiempo de vigilia a través de www.feenvida.com. Prepárese
vamos a estar juntos el sábado 23, desde las 10 de la noche. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana, siendo ministrado por todos los pastores de la iglesia. Dios es más grande que tus problemas. Dios te bendice donde quiera que estés. Te enviamos un abrazo a la distancia y declaramos que la bendición de Dios está sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos, en el nombre de Jesús.